Perdón, hermanos, tuvimos una leve emergencia ahora mismo y estaba tratando de ayudar a resolver, pero aparentemente todo está bien. Pero nada, vinimos acá a estudiar la palabra de Dios y estamos en el Evangelio de Marcos, estamos en el capítulo 13. Así que por favor acompáñenme, si usted tiene su Biblia, Marcos capítulo 13. Vamos a estar viendo en esta noche los primeros 13 versículos de este capítulo. Les voy a pedir que estén puestos en pie y vamos a leer los primeros 2 versículos para comenzar. Luego oramos y entonces comenzamos. Marcos 13. Marcos 13. Muy bien, y dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta tu santa y poderosa palabra, y te damos gracias, Señor, porque es por medio de ella que nosotros, tu pueblo, tu iglesia es edificada, Señor, y nosotros creemos y confiamos que esta palabra es la que va a seguir edificando a el pueblo tuyo en el día de hoy. Así que te damos gracias por ella y te pedimos que en este tiempo seas tú, Señor, animándonos y exhortándonos y mostrándonos más acerca de ti por medio de esta tu santa y poderosa palabra. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero yo una vez tuve la oportunidad, cuando tenía algunos, 13, 14 años, de ir en varias ocasiones a bucear en el océano, en el mar. Y en una ocasión nos tuvimos que montar en una yolita. Literalmente eran varios pedacitos de madera unidos entre sí y estábamos enfrentándonos a olas de 4 pies. Hermanos, olas de 4 pies, olas que no son ni yo de alta. Pero cuando uno está en 4 tablas de madera, enfrentando olas de 4 pies que vienen hacia encima de uno, la yola iba así todo el tiempo. Así iba la yola, ¿ok? Solamente les quiero dejar saber eso porque en el pasaje que nosotros acabamos de entrar es como si nos metiéramos en una yolita de esas. Y el próximo miércoles que continuemos con el Evangelio de Marcos, vamos a estar así, ¿ok? En una yolita, porque este pasaje que tenemos delante de nosotros es un pasaje que ha sido catalogado como uno de los pasajes más difíciles de todo el Evangelio de Marcos. Un pasaje que ha sido utilizado por personas que no son creyentes para decir: por eso es que yo no creo en Jesús. Y vamos a ver un poquito acerca de eso, pero principalmente lo que queremos comunicar es que debe haber una respuesta del creyente a la luz de este pasaje. Como nosotros hemos visto, hemos estado trabajando el Evangelio de Marcos y los primeros 8 capítulos estuvimos tratando de responder esa pregunta de quién es este, quién es Jesús. Y ya vimos, Jesús es realmente el Hijo de Dios. En la segunda sección nosotros estuvimos viendo específicamente que Jesús está anunciando lo que Él vino a hacer. Y Jesús anuncia en 3 ocasiones diferentes su muerte. Y Él dice que es necesario que Él padezca, que Él muera, porque a eso fue lo que Él vino. Él vino a morir y a dar su vida en rescate por muchos. Y luego hay como una transición donde nosotros vamos a ver que Jesús va a cumplir su palabra. Él va a entregar su vida, Él va a dar su vida, pero también Él está advirtiendo a sus seguidores de que ellos tienen que dar una respuesta. Y Jesús una y otra vez va a estar mostrándole a sus seguidores que ellos tienen que dar una respuesta ante Él. Y en esta ocasión vamos a ver que los discípulos van a experimentar que la palabra de Jesús se sigue cumpliendo. La palabra de Jesús se va a cumplir, hermanos, y vamos a ver que la palabra de Jesús se sigue cumpliendo. Así que vamos a ver los primeros 8 versículos, donde vamos a ver básicamente que los discípulos están haciendo una pregunta y están reaccionando ante una declaración que es muy puntual de Jesús. Y la pregunta que ellos hacen es: ¿cuándo va a ocurrir esto? Vamos
leer esos primeros 4 versículos de nuevo. Dice: cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ve estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Como vimos el domingo en la mañana, Jesús estaba saliendo del templo. Jesús estaba enseñando en el templo donde estaban los escribas, los fariseos, los saduceos. Como dijo una de las hermanas, tengo que aclarar, esto no lo dije yo, ella dijo donde estaban los feos. Los escribas, los saduceos, los fariseos. Los feos. Ellos estaban tratando de agarrar a Jesús, pero Jesús una y otra vez contundentemente con sus argumentos destruía lo que ellos estaban tratando de hacer. Y Jesús acababa de enseñar acerca de la respuesta que dio una señora que estaba en el templo, y él dijo: miren esta viuda pobre, ella echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Versículo 44, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Y habíamos visto acá en un miércoles pasado que realmente ella depositó completamente su esperanza en quien la tenía que depositar, en el Señor. Todo su sustento ella lo puso en las manos del Señor. Ella confiaba, ella descansaba, ella entendió claramente que el Señor era el dueño de todas las cosas, y ella dijo: Señor, a ti entrego todo. Y saliendo de ahí es que los discípulos le hacen una pregunta y le dicen: oye, ¿tú ves todo esto? Qué impresionante. Hermanos, porque hay que entender, sí, que el templo en ese momento se estaba viendo muy impresionante. Si nosotros estuviésemos delante de esa estructura que ellos estaban viendo, hay muchos historiadores que dicen: era algo muy impresionante, era algo increíblemente impresionante. Y ellos seguían pendientes de las cosas de este mundo, de las cosas terrenales. Y ahí en ese momento donde, mientras ellos le están haciendo esa pregunta a Jesús, poniendo su mirada en las cosas de este mundo, que Jesús les dice: ¿ustedes ven todo esto grande? No va a quedar nada. No va a quedar nada de ello. Es interesante porque Jesús está haciendo una predicción, Jesús está haciendo una profecía que iba a tener un cumplimiento en un periodo cercano. Y lo vemos porque, de hecho, como nos cuenta la historia, sí, el templo en efecto fue destruido. Así que sí, hubo un cumplimiento parcial de las palabras de Jesús para ellos y para Jerusalén, de hecho, porque Jerusalén también pasó por un momento devastador no mucho tiempo después. Así que sí, las palabras de Jesús tuvieron un cumplimiento ahí en ese momento. Pero lo que vamos a ver es que ante la pregunta de estos discípulos, ante ellos decirle: oye, dinos cuándo van a ocurrir estas cosas, Jesús no les dice: ok, el día es tal, la fecha es tal. Ellos ahí anonadados por su declaración, ellos le dicen: ok, pues entonces dinos cuándo es que va a ocurrir esto. Y Jesús les responde diciéndole: velen que ustedes no sean engañados. Miren el versículo 5, y Jesús comenzó a decirle: miren que nadie los engañe. Muchos vendrán y engañarán, muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Ellos están haciendo una pregunta puntual. Ellos están diciendo: ok, Jesús, sabemos que va a venir entonces destrucción. Dinos cuándo. Y Jesús les dice: miren que ustedes no vayan a ser engañados. Jesús no les dice: bueno, pues esto va a pasar en el año 70. Esto va a ocurrir en tal día. Esta es la hora. Estén pendientes. Jesús les dice: ustedes no sean engañados. ¿Por qué? Porque va a venir un tiempo donde se van a levantar falsos cristos diciendo: yo soy el Cristo, y van a ir en el nombre de Jesús y van a engañar a muchos. Y Jesús lo que quiere es que ellos se mantengan firmes en Él, que ellos se mantengan con su esperanza en Jesús, que ellos realmente reconozcan, como reconoció la señora: el Señor es el dueño de todas las cosas, y a pesar de que tú entregues tu vida y te veamos morir, porque era lo que los discípulos iban a ver, ellos iban a ver a Jesús morir, Él quería que ellos se mantuviesen firmes.
Él quería que ellos mantuviesen su esperanza segura. Él quería que ellos entendieran que aunque estas cosas iban a ocurrir, y en efecto ellos las experimentaron más adelante, ese no era el fin. Ese no era el fin de todas las cosas. Versículo 8, Jesús dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres. Y les dice, esto solo es el comienzo de dolores. Jesús no está diciendo este es el fin. Ellos querían saber cuándo iba a ser aparentemente el fin de todas las cosas, cuándo es que realmente todo iba a ser destruido, y Jesús le está diciendo, no, estas cosas van a pasar, pero todavía no se van a acabar las cosas. Todavía van a seguir viniendo cosas más adelante. Ellos obviamente vieron estas palabras cumplidas de Jesús. ¿Por qué? Vamos a ver ahora en la próxima sección del 9 al 13, que ante la pregunta de ellos del tiempo, ante el cuestionamiento de ellos, de querer saber cuándo es que van a ocurrir estas cosas, Jesús les está enseñando a ellos que deben mantenerse firmes. Hermanos, y es mi exhortación ante ustedes con este pasaje. Este pasaje, como les decía, es un pasaje que se ha utilizado por muchas personas en la historia del cristianismo para muchísimas controversias. Y nosotros no queremos entrar en este pasaje y tratar de hacer preguntas que no tienen respuesta y tratar de cuestionar lo que la palabra de Dios dice. Nosotros no queremos entrar en este pasaje con una mente crítica que nos va a quitar la mirada de poner nuestra mirada en Jesús. Nosotros queremos utilizar este pasaje para tener nuestra mirada enfocada en el dueño de todo el universo. Hermanos, así que por favor continúen conmigo y vean cómo ahora del 9 al 13 Jesús le está diciendo a ellos, ustedes tienen que estar listos para lo que viene, porque tampoco es fácil lo que viene para ustedes. Él acaba de explicarles lo que va a pasar en el mundo, Él acaba de explicarles lo que va a pasar con el templo, con Jerusalén, con las naciones, cómo la tierra completa se va a ver corrompida. Sin embargo, ahora en los versículos del 9 al 13, Él va a explicar lo que les va a pasar a ellos. No solamente a su alrededor, sino, ustedes tienen que estar listos para lo que viene porque no es fácil. Lean conmigo los versos del 9 al 13. Dice, pero ustedes estén alerta, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermanos, es increíble cómo este pasaje realmente está enseñando, y Jesús está enseñando a sus discípulos que vienen cosas muy fuertes para ellos, que vienen cosas muy, muy serias para ellos. Y Jesús les está enseñando que ellos deben ser firmes. Jesús no solamente les habla acerca de lo que les iba a ocurrir inmediatamente en Jerusalén, en el sitio donde ellos estaban, sino lo que les iba a pasar a lo largo de la historia a todos los creyentes en el mundo, hermanos. Ellos iban a enfrentar lo que Jesús estaba diciendo en estos versículos. Ellos iban a enfrentar la persecución. Ellos iban a ser puestos delante de los gobernadores, de los reyes. Pero todo esto iba a ser para que el evangelio de Jesucristo se siguiera predicando a todas las naciones. Y aquí nosotros vemos básicamente un resumen de lo que es el libro de los Hechos, hermanos. Nosotros en los versículos del 9 al 13 estamos viendo un resumen del libro entero de los Hechos. Jesús le está diciendo, enseñándole a sus discípulos, ustedes van a ser entregados, ustedes van a ser cuestionados, pero ustedes van a poder testificar de mí a todas las naciones. El evangelio va a ser predicado a todas las naciones. ¿Qué es lo que nosotros vemos luego más adelante en el libro de los Hechos? Precisamente eso, que los discípulos comienzan a predicar el evangelio, que comienza a haber persecución en contra de los creyentes, y aún así la persecución hace que ellos sean testigos del nombre de Jesucristo en todo
lo que se había conocido en el mundo hasta ese entonces. Hermanos, así como estas palabras tuvieron un cumplimiento inmediato para los discípulos, porque uno de los cuestionamientos que tiene este pasaje es, ok, pero entonces, ¿estas cosas ya pasaron o van a pasar? Lo que dice Marcos 13, ¿ya pasó o va a pasar? Amén y amén. Ya pasó para ellos experimentaron eso y va a seguir pasando. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo donde los creyentes, o debo decir en una sociedad donde los creyentes todavía son aplaudidos. Todavía los creyentes aquí en Estados Unidos están siendo bien vistos por la sociedad. ¿Está comenzando a cambiar un poco? Sí, está comenzando a cambiar un poco. Pero todavía las iglesias, los creyentes dentro de la sociedad en que nos estamos manejando diariamente, incluso más todavía en la sección donde nosotros estamos, que es conocido como el cinturón de la Biblia. Sí, los creyentes son vistos bien, pero hermanos, no es la realidad de todos los creyentes en el mundo. Tampoco es la realidad para la mayoría de los creyentes en el mundo que viven en lugares donde el evangelio es perseguido, donde el evangelio realmente, ellos no tienen la libertad de hacer lo que nosotros estamos haciendo, de tener un templo visible donde nosotros podemos tener una reunión. Muchos creyentes que no pueden hacer eso están experimentando estas palabras de Jesús. Hay muchísimos discípulos de Jesús al día de hoy que están experimentando esto. Y hermanos, nosotros debemos entender que nosotros también podemos estar enfrentándonos a esta realidad. Pero mi ánimo para ustedes ahora mismo es que ustedes puedan tomar un tiempo para orar continuamente por aquellos creyentes que están en estos lugares donde están siendo perseguidos, donde diariamente hay montones de cristianos que están siendo asesinados por causa de su fe. Así que mi ánimo es para que nosotros como iglesia tengamos un corazón por ellos, que podamos orar por ellos y que también, hermanos, recordemos estas palabras de Jesús en el versículo 11. Porque miren el corazón de Jesús delante de sus discípulos. Miren lo maravilloso que hace Jesús. En medio de toda esta persecución que ustedes van a enfrentar, en medio de todos los problemas por causa de su nombre, Él les dice, cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen. No se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen. ¿Pero por qué? Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Hermanos, qué gran esperanza. Qué gran esperanza tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él cumplió su promesa primero de darnos su Espíritu Santo. Como acabábamos de cantar, Él mandó al Consolador, su Espíritu que nos guía día a día. ¿Para qué nos guía su Espíritu? Como decíamos anteriormente, para hacer cosas extremadamente extraordinarias, para testificar de Él, hermanos. Y eso es algo extraordinario. Testificar de Jesús cuando se nos está persiguiendo y cuando estamos enfrentando persecución, hermanos, es algo extraordinario. Cuando día a día nosotros podemos testificar de Jesús aún a nuestra familia, porque aquí dice las familias van a estar incluso en conflicto por causa de Jesús. Hermanos, eso es algo extraordinario y nosotros podemos descansar y entender que el Espíritu de Dios está sobre nosotros y que el Espíritu de Dios que nos va a seguir sosteniendo y nosotros vamos, hermanos, a poder ser firmes hasta el final porque su Espíritu Santo está en medio nuestro. Y así es como cierra Jesús esta sección. Ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es que ellos tenían que hacer eso para ser salvos, sino que el que ellos tuviesen el Espíritu Santo los iba a guardar ellos hasta el final para que ellos pudieran permanecer fieles al Señor. Hermanos, permanezcamos fieles al Señor y pidámosle que su Espíritu nos guíe a comunicar su palabra con fidelidad, a que podamos testificar fielmente acerca de Jesucristo a donde quiera que vayamos, no importa si enfrentamos persecución o si realmente seguimos en una sociedad que avala el cristianismo. Pero tengamos cuidado con eso también,
porque en una sociedad donde el cristianismo es alabado, es bien visto, podemos fácilmente caer en, pues sí, yo también me uno a los creyentes, yo también recibo el beneficio de estar cerca de una iglesia y de simplemente pasearme entre los creyentes. Si tú realmente todavía no has descansado en Jesucristo y le has entregado todo, como hizo esta señora, esta viuda en el templo, mi oración es que le puedas entregar todo, que le entregues tu vida al Señor y que confíes en que teniendo el Espíritu Santo de Dios, tú también vas a poder ser salvo y permanecer hasta el fin. Oremos, hermanos. Señor Dios poderoso, te damos gracias por esta tu palabra, alabamos tu nombre y te pedimos que seas tú animando a esta tu iglesia a poder ser fieles a ti y permanecer en tu palabra, y que nosotros seamos recordados de la maravilla que es de tener tu Espíritu Santo en nosotros, y que recordemos que es por tu Espíritu Santo, Señor, y no por nuestras fuerzas, que estamos aquí y que vamos a poder ser fieles hasta el final. Te pedimos, Señor, que sigas tú ayudándonos a crecer en tu palabra, y a que podamos, Señor, crecer en nuestro deseo por amarte y por estudiar tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.